Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes, tardes. doctor. Buenas tardes. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es soplo. Siguiente diapositiva. ¿Usted quiere saber lo que es un soplo? Se agarra una manguera y apriétela y deje que el flujo de aire pase y póngale el estetoscopio encima. Eso es un soplo, es una turbulencia. Entonces, cuando usted escucha una turbulencia en el corazón, usted sabe que es un soplo. ¿Ya? Eso es lo que es un soplo, turbulencia. ¿Ya? Y la forma de recrearlo es esta, la que yo le dije, agarra una manguera, usted abre la pluma y usted aprieta un poquito lo que es la manguera y usted va a escuchar el soplo. Siguiente. El soplo puede ser de dos tipos. Uno, en el cual las válvulas del corazón no se cierran bien, entonces, o se cierran demasiado. Las válvulas del corazón se cierran demasiado, entonces hablamos de una estenosis. Y cuando las válvulas se abren demasiado, hablamos de una insuficiencia. De ahí para adelante, usted puede encontrar un soplo porque el paciente está anémico, entonces va a ser un soplo plurifocal. Eh, Puede encontrar un soplo porque eh, se destruyó o el paciente tuvo un infarto y perdió lo que fue el tabique interventricular y entonces corre la sangre de un lado hacia otro y entonces ahí puede tener un soplo que va a ser continuo. O sea, generalmente cuando usted tiene un soplo, usted tiene que saber si es sistólico o es diastólico. Y generalmente para ocultar el soplo, nosotros vamos a utilizar lo que es el estetoscopio. Siguiente. Nosotros, como médicos, al hacer el examen físico cardíaco, comenzamos igual como comenzamos con la parte pulmonar. Inspección, palpación, percusión y ocultación. La inspección de los pacientes cardíacos, nosotros, una de las cosas que es bien importante identificar es el punto de máximo impulso. El punto de máximo impulso nos dice a nosotros dónde golpea lo que es el ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos que buscar cuál es el punto de máximo impulso en el paciente, que a veces lo podemos ver y generalmente está a nivel del quinto espacio intercostal, eh, línea media, casi por debajo de lo que es la tetilla. Kevin, ¿cuál es el área precordial? El área precordal es el área que se encuentra entre el segundo espacio intercostal y el quinto espacio intercostal y es donde se ubica el corazón. No me has dicho nada. ¿Cuáles son los límites del área precordial? El, superiormente se encuentra la línea, Superiormente. Superiormente existe como palabra. no, superior. Bueno, No. la región precordial se encuentra entre lo que sería la línea axilar anterior derecha hasta la línea posterior, hasta la línea Axilar, axilar. la línea axilar derecha, el área precordial. Izquierda, perdón. Axilar izquierda. Lourdes Duarte, ¿cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Y qué es el volumen sistólico? ¿De qué depende? Depende de la fuerza de contracción que va a impulsar la sangre hacia la aorta. ¿Qué más? Y también va a depender de la sangre que va a quedar como residuo en el ventrículo.
Y eso se conoce como ¿qué? Volumen telediastólico. Que la precarga. ¿Cómo? ¿Qué es la precarga? La precarga es como el estiramiento del ventrículo y la cantidad de llenado que va a tener de sangre en Esa el es la ventrículo. precarga. Esa es la precarga. ¿En qué libro lo leíste? Es el estiramiento del ventrículo al llenado. Esa es la precarga. Se los dije que se los iba a preguntar alguna vez, ¿no? Bien. Cuando hablamos del examen físico cardíaco, vemos la infección, vemos dónde está el punto de máximo impulso. Vemos si existe tiraje intercostal o no existe tiraje intercostal. Vemos cómo está el pecho, si el pecho está metido hacia adentro o hacia afuera, ¿verdad? Vemos si hay escoliosis, igual que cuando hablamos del examen físico eh, pulmonar. Y comenzamos la palpación. La palpación la hacemos de una forma de Z. Comenzamos de el foco aórtico. ¿Cuál es el foco aórtico, Coba? El foco órtico es el que se ubica en el... ¿Aló? ¿Coba? ¿Quintero? El foco aórtico es el que se encuentra en el segundo espacio intercostal, en el borde paraesternal derecho. Es que hay dos Quintero, Carolina y Génesis. Le voy a preguntar a Carolina. Es el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Y el mitral? El tricuspidio, perdón. Es el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, izquierdo. El tricuspidio. O El mitral el tricuspidio. es el cuarto espacio intercostal. Cuarto paso intercostal, ¿qué? Cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular. El tricuspidio. Sí, Seguro. sí, Tricuspidio. sí. Mm, No. La tricuspidio y la mitral son las mismas. No, doctor. Entonces, quinto espacio intercostal, línea media clavicular es el tricuspidio. El mitral, perdón. ¿Dónde está el tricuspidio? En la línea paraesternal, izquierda. Es importante que ustedes digan las cosas bien. Al momento del examen, usted pone quinto espacio intercostal, pero si no le pone el apellido está malo. Ya ni siquiera medio punto, o sea, si no le pone el apellido está malo. Saldaña, ¿cuándo se abren las válvulas aurículo-ventriculares? Durante la diástole, doctor. La diástole. ¿Y cuáles Sí, son? la mitral y la tricuspidia. Ujú.
Entonces, cuando hablamos de soplo, nosotros tenemos que ver primero lo que es la semiología normal cardíaca. La palpación se va a hacer en forma de Z a partir del foco aórtico, después pulmonar, tricúspido, mitral, ¿ves? Y tratando de identificar dónde es el punto de máximo impulso. Después de eso, la percusión en la parte cardíaca a nosotros no nos sirve de mucho. Y después de eso, entonces nosotros palpamos y ocultamos al paciente al mismo tiempo. Pero ¿por qué palpamos y ocultamos al paciente al mismo tiempo? ¿Por qué tú crees que palpamos y ocultamos al paciente al mismo tiempo? Palpamos el pulso y Para ocultamos ver, al paciente al mismo tiempo. Ujú. para que concuerde el pulso con lo que escuchamos, Con los para latidos cardíacos. descartar alguna patología, D'Angelo, para descartar alguna patología. ¿cuáles son los latidos cardíacos normales? ¿Cuál es la semiología de los latidos cardíacos normales? D'Angelo. Los latidos cardíacos normales. Ujú. No sabré ahorita, doctor. No te preocupes, D'Angelo. Yo te prometo que para el examen te lo vas a saber. O para el 4 de septiembre. Te doy mi palabra que te lo vas a saber. Y antes que se termine el semestre, no se te va a olvidar. Yo qué le digo a ustedes el no sé. D'Angelo. No hay que decir eso, doctor. ¿Por qué? Porque uno como estudiante uno siempre tiene que buscar la respuesta. Si no te lo sabes y ya lo diste, porque yo sé que lo diste en fisiología, lo busco. Voy a buscar la respuesta. Carlito, Torres, latidos normales, semiología, auscultatoria, ¿cómo se escuchan? ¿Se refiere a los 5 ruidos de Korokov, doctor? No, no, los O, cardíacos. o, o que si deben ser durante la sístole, que deben concordar lo que se ausculta con lo que se siente? En caso de patologías hay Ok, discordancia, por ejemplo. ¿qué es el loop, dub? ¿Qué es el loop, dub? Así, loop, dub, Ah, loop, dub. si no me equivoco, el loop es, es, el, es durante las diástole, para el cierre de las válvulas Carlito, semilunares. vamos a hacer algo, búscalo. Búscalo ahí en Google y ahorita me lo dices, ¿vale? Ok, doctor. Bien, entonces de los soplos que tenemos que saber. Primero, ¿dónde está ubicado? O sea, si está ubicado eh, en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, si está ubicado en el intercostal línea media clavícula. Eh, si está en sístole, si está en diástole. Si borra los ruidos cardíacos, si no borra los ruidos cardíacos. Si, si radia, ¿qué quiere decir radiación, Bliss? Sebastián, ¿qué es la irradiación? En los soplos, doctor. ¿De qué más estamos hablando? Mm, no recuerdo, doctor. Qué bueno. ¿Cananeo? No estoy seguro, pero si no me equivoco es cuando el sonido se dispersa y se escucha en otra área que no es exactamente la original del Por mismo. ejemplo, los soplos de estenosis aórtica lo vamos a escuchar a nivel del cuello. El soplo de insuficiencia mitral lo vamos a escuchar en la axila. Cuando hablamos de soplo continuo, pensamos que
Por ejemplo, sistema para el área mitral, pensamos que pudiese ser que se fue, perdón, si está hacia el área para externar, ajá, pensamos que se pudo haber ido el tabique interventricular cuando hablamos de soplo continuo. Entonces tenemos irradiación, localización, tiempo, la intensidad, si borra o no borra, y si la respuesta a lo que son las maniobras. Quizás más adelante, y como están saliendo los aparatos nuevos que están saliendo, cuando usted tenga un soplo, probablemente usted va a tener un aparato de ultrasonido. Y con el aparato de ultrasonido, usted no va a tener que perder tanto tiempo y que desde el punto de vista ocultatorio, o sea, con el aparato de ultrasonido usted puede ver lo que es la forma, lo que son las válvulas, le puede hacer un flujo Doppler al paciente, ¿ves? Entonces, y eso está llegando básicamente a lo que es atención primaria, ni siquiera los cardiólogos tienen que ver, o sea, sí lo tienen que hacer, pero generalmente nosotros inclusive en la sala, en intensivo, nosotros a veces tenemos que hacer eco, ¿ves? Eso se llama point curve, lo que se conoce como el point curve. O sea, nosotros llegamos, hacemos el eco para tratar de tener por lo menos un diagnóstico inicial de lo que está sucediendo con el paciente. Nosotros traímos un ecocardiografista que no era ecocardiografista, sino que era urgentólogo, y él básicamente lo que hizo fue que eh, cuando tienen pacientes, por ejemplo, en urgencia y hay un paciente en shock, usted con el ultrasonido, por ejemplo, usted puede ver cómo está la vena cava inferior. Si la vena cava inferior está llena, ya usted sabe que el paciente no necesita líquido. Con el ultrasonido, usted puede ver cómo está el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no se contrae mucho, podemos sacar lo que es la fracción de eyección, podemos ver las válvulas, podemos hacer lo que son las 4 cámaras, que son las cavidades derechas, las cavidades izquierdas. Inclusive podemos ver hasta el desplazamiento del tabique interventricular, como por ejemplo cuando tenemos un paciente que tiene pulso paradójico, que el pulso paradójico se da básicamente una diferencia entre la presión sistólica y diastólica en lo que es la inspiración de 10 milímetros y se da básicamente por aumento de las presiones a nivel de lo que son las pulmonares. Como hay un aumento de la presión a nivel de lo que son las pulmonares, aumenta lo que es la presión a nivel de lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo, perdón, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, con un desplazamiento del tabique interventricular hacia el lado derecho, con una disminución del tamaño del volumen del ventrículo izquierdo. Al disminuir el tamaño del volumen del ventrículo izquierdo, entonces la cantidad de sangre que se expulsa a través del ventrículo izquierdo va a ser menor. Como la cantidad de sangre que se impulsa a través del ventrículo izquierdo va a ser menor, el paciente probablemente va a estar en shock o está con la presión disminuida. Dentro de lo que es la ocultación cardíaca, acuérdense que si nosotros tenemos líquido entre el corazón y lo que es el pericardio, nosotros entonces vamos a tener disminución de lo que son los ruidos cardíacos. Eso se puede dar en pacientes que tienen trauma. Entonces, ingurgitación yugular con disminución de los ruidos cardíacos e hipotensión, tenemos la triada de que el paciente está taponado. Se conoce como la triada de Beck. Sira, hablemos un poquito del ciclo de Krebs. En este momento no lo recuerdo bien, doctor. Tendría que Pero investigarlo. ¿usted se acuerda que usted sacó un 0 por no saberse lo que era el ciclo de Krebs? Sí, Ah, bueno, pues probablemente va a sacar otro 0 si no se lo aprende pronto. lo voy a investigar, doctor. Y ese es el problema tuyo. A mí no me lo tienes que decir. Cuando usted está en una rotación y a usted le preguntan algo, usted no se lo puede saber ese día, pero es imperdonable que al día siguiente usted no se lo sepa. Porque si usted
Tiene un paciente por delante y usted no sabe lo que tiene, usted tiene que estudiar a ese paciente. Después que usted lo estudia, usted lo va a aplicar a ese paciente. Pero si usted está viendo un paciente y usted, todos los pacientes le pone igual todos los días o no le hace nada, entonces su paciente se va a complicar y se va a morir. O sea, lo que usted está formándose, ustedes, cada uno de ustedes ahorita, es disciplina de estudio. Y la disciplina de estudio comienza en la facultad, el interés de cada uno de ustedes por estudiar. Usted podrá estar en cuarto año, no pasa nada. Pues hay muchas cosas que usted las dio, no las recuerda, pero tiene que saber para poder que me entienda. ¿Ya? O sea, no es el hecho que yo le ponga un 0, es el hecho que si usted no sabe algo, tiene que buscarlo. Y si ya se le preguntó, tiene que buscarlo con más razón. Ya se los dije anteriormente. Las cosas que yo le pregunto una vez, se las voy a volver a preguntar. Entonces, Torres, cuéntame, ¿qué encontraste? Bueno, doctor, el loop es cuando se cierran los válvulas auriculoventriculares. Es el primer ruido. El segundo ruido ya sería el dup, perdón, que es ya cuando se cierran las válvulas sublunares. ¿Qué son? ¿Cuáles son? La aórtica y la pulmonar, doctor. Ujú. Las sublunares. Entonces, los ruidos cardíacos son loop, dup. ¿Y cuáles son los componentes de los ruidos cardíacos? El loop y el dup. Se refiere al S1 y al S2, doctor. Así O- es. ajá. El S1 es el primer ruido que se escucha y, bueno, el Torres, S2 es el segundo. Torres, tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Sí, Ya no te disculpe. pongas nervioso, tranquilo. Piensa bien, busca la respuesta y me la dices. Ok. Vamos a seguir, pues. Entonces, tenemos la ubicación, la irradiación, la respuesta a maniobra, la intensidad del tono y la forma. Siguiente diapositiva. Ahí vemos. Generalmente no se habla hoy en día de focos ocultatorios, sino más bien se habla de área ocultatoria. ¿Ya? Creo que la doctora mencionó para external izquierda, la tricuspidia, y se mantuvo ahí, pero es para external derecha. ¿Ya? Vemos la mitral y vemos dónde está la pulmonar. Siguiente diapositiva. Entonces, tenemos la clasificación de los soplos. Los soplos pueden ser sistólicos o pueden ser diastólicos, lo que le mencionaba anteriormente. Si el soplo es al principio, vamos a decir que es protosistólico. Si es a media, decimos que es mesosistólico. Y si al final, hablamos de telediastólico. Y si es todo, hablamos holosistólico o holodiastólico. Siguiente. Generalmente los soplos que son sistólicos, tenemos la estenosis, que son soplos de eyección, por ejemplo la estenosis aórtica, y los soplos de insuficiencia o soplos de regurgitación, que viene siendo la insuficiencia auriculoventricular, que viene siendo de regurgitación, o sea, diastólico, y de insuficiencia, sobre todo la insuficiencia de tipo aórtica. Siguiente. Miren, esta parte es bien difícil, saber si es sistólico, si es diastólico. Yo me conformo con que me digan que tiene soplo, al principio. Después que tiene soplo, ustedes tienen que sentarse a escuchar, cerrar los ojos y siempre palpar el pulso, para poder que usted se dé cuenta en qué ciclo está el soplo del paciente. Creo que con el doctor Correa van a practicar soplo y van a practicar también ciclo. Nosotros tenemos un simulador de soplo en el cual usted puede practicar. Sí. Siguiente. Y también tenemos que saber si el soplo es crescendo o decrescendo, o sea, o si es progresivo, se va en aumento o va
en deprimente, o sea, ¿ya? Siguiente. Y vemos cómo vamos a clasificar los soplos aquí. Lisette, ¿qué es el fremito táctil? Son las vibraciones de la pared torácica por una No. Lee, doctora Lee. Son las vibraciones del tórax que se pueden palpar. No. Es la vibración del soplo, lo que usted está palpando. ¿Ya? Entonces ahí dice, grado 1 no lo ocultamos, grado 2 no lo ocultamos, grado 3 lo escuchamos apenas, grado 4 puede que tenga fremito, grado 5 tiene fremito, y grado 6 se escucha sin estetoscopio prácticamente. ¿Ya? Siguiente. O podemos hacerlo así, como mencionamos anteriormente, o podemos hacer esta clasificación. Siguiente. El tono, si son de alta frecuencia, o sea, son agudos, por ejemplo, la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, o si son de baja frecuencia, que se ocultan con la campana, la estenosis mitral, estenosis tricuspidia. Siguiente. Esta diapositiva es bien importante porque nos dice a nosotros hacia dónde vamos, si los soplos son funcionales o son orgánicos. ¿Ves? Y si son anorgánicos, son intracardíacos o extracardíacos. Siguiente. Cuando tenemos un soplo orgánico es porque tiene una lesión anatómica. Por ejemplo, que el paciente tenga una estenosis mitral o una estenosis aórtica. Los soplos diastólicos siempre son patológicos. Acuérdense de eso. Siguiente. Los funcionales se dan por anillo, por dilatación del corazón y del anillo de la inserción perivalvular. La válvula está sana, pero puede ser que sea insuficiente. Y ocurre a veces por dilatación de lo que es el ventrículo izquierdo. Son sistólicos, rara vez son diastólicos. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en un paciente que tiene cardiopatía dilatada. Siguiente. Dentro de los soplos anorgánicos, podemos mencionar lo que son por alteración hemodinámica, a pesar de su aparatosidad, no tiene significado alguno, excepto la curiosidad por saber por qué el paciente tiene soplo. Como por ejemplo, el paciente tiene fiebre. Siguiente. Chavarría, háblame de las enzimas cardíacas. Bueno, doctor, lo único que recuerdo ahorita es que son las troponinas y que existen tres tipos de troponinas. Las TN, ¿Le puedo hacer una pregunta, Chavarría? sí, diga. ¿Por qué usted no estudió lo que se le mandó a estudiar? ¿Mm? ¿Usted no se le mandó a estudiar eso? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, ¿y por qué no lo estudió? Cuéntame, Torre. Bueno, doctor, ahorita que recuerdo está la troponina 1, la troponina T, la aspartato aminotransferasa, la lactato deshidrogenasa y creo que hay una que era la última, era creatina sinasa Y del por eso es propio músculo la cardíaco. la troponina y el otro son las enzimas cardíacas. ¿Ya? Ok, De eso lo que a nosotros nos interesa es la troponina T y la troponina I. ¿Ya? Nos interesa cuándo comienza a aumentar, cuándo se mantiene y cuándo disminuye.
Las guías de infarto de miocardio salieron la semana pasada, salieron antes de ayer y la estaban presentando en el Congreso en Ámsterdam, lo estaban presentando y ahí en YouTube hay un resumen de eso, de lo que es las guías de infarto de miocardio agudo. Se divide en dos, está en la Sociedad de Cardiología. Es mucho pedir que se lean el artículo porque sé que no lo van a leer, pero por lo menos leanse la parte de la semiología de lo que es el infarto de miocardio y leanse la parte de las troponinas. Entonces, ¿qué me estabas diciendo el S1, S2, Torres? Sí, doctor. El S1 es la sístole. Ujú. Entonces, durante la sístole se cierran las auriculoventriculares. Y el S2 ya sería la diástole, en donde se abren igual las auriculoventriculares, pero se cierran las semilulares para el llenado del ventrículo, de los ventrículos. Bueno, Y en medio de S1, bueno, entre S2 y S1 es la diástole. S2 marca el inicio de la diástole. siguiente diapositiva, ¿no? Todo esto nosotros lo vamos a ver, ¿no? O sea, cuando entremos a cardíaco, lo vamos a ver, ¿no? ¿Ya? Todo esto lo vamos a ver, ¿no? Yo les sugiero a ustedes que hagan un cuadernito y en el cuadernito pongan sistólico, diastólico. Pongan sistólico cuando se abre, cuando se cierran las, la tricuspida y lo que es la mitral, y lo mismo cuando se cierra, cuando se abre la pulmonar y la aórtica. Y de ahí, entonces, de ahí ustedes se dan cuenta si es un soplo de insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. Acuérdense que estas clases nosotros las estamos haciendo para que ustedes lleven una base para cuando vayan a rotar. El doctor Correa ya me informó que creo que ustedes van a rotar conmigo. Cuando van a rotar conmigo, yo no les voy a enseñar nada. O sea, ya ustedes tienen que saber. Y las preguntas que se le van a hacer en forma de la clínica son cosas que se dan en la clase que ustedes tienen que ir a la base. ¿Ya? De ahí probablemente se le da a un paciente para que usted le haga la historia clínica y entonces nos sentamos a conversar. ¿Estamos claros de Ángelo? Sí, doctor. Háblame del ciclo de Krebs, pues. El ciclo de Krebs es el ciclo del ácido cítrico que se realiza en la mitocondria y se encarga de la producción de los ATPs por medio de, de un ciclo que entra lo que es primeramente En nerviosis, ¿cuántos ATP se forman? 2 ATP, doctor, Dos ATP. ¿A partir de qué? de la parte del ácido pirúvico, el piruvato. ¿Y el lactato dónde sale? Cuando no hay oxígeno, no se continúa el ciclo de la glucólisis y los productos se transforman en lactato. Mm. ¿Y entonces por qué el lactato aumenta en el shock? Disculpa, no escuché el final. ¿Por qué el lactato aumenta en el shock? Porque no hay oxigenación en los tejidos, hay una isquemia, entonces como no hay oxígeno no se continúa lo que es ¿De las los vías de tejidos o de la, la mitocondria? ¿cómo es? En la De, los mitocondria, de la mitocondria. Y mitocondria entonces sube el lactato. correcto. ¿Y ese lactato, hiperlactatemia qué tipo? La hiperlactatemia, ¿Qué tipo es? La que me acaba de describir. esa parte sí tengo que investigarla, doctor. Yo la dije. ¿La dije o no la dije en la clase pasada, Saldaña? Tipo A, doctor. Ya. ¿Y cuáles son las clases de hiperlactatemia tipo B? Kevin. Hola. Kevin Miranda, doctor. ¿Mm? Kevin Miranda. Sí. La- las tipo B serían las que se dan por medio de medicamentos, por medio ¿Cuál es de el las... medicamento?
eh, vasopresores, No, en el momento no recuerdo cuáles medicamentos, doctor. yo lo dije. Miren, generalmente cuando vamos a la clase, yo les voy a hacer serias preguntas. Y ustedes no están acostumbrados a que le estén preguntando. Ustedes están acostumbrados a pararse allá enfrente y dar la clase y hablar las cosas que ustedes se sepan más o menos y se sientan y ya. En esta clase no. Usted tiene que aprender a pensar. Y las cosas que se le están preguntando son cosas que usted van a ver todos los días en lo que es la clínica, en la especialidad que usted quiere. ¿Ya? Y son preguntas que le van a hacer en los exámenes de certificación. Su propósito como formación en este momento no es pasar el examen de certificación, pero si usted no pasa el examen de certificación, usted no puede ejercer. Y ya ni siquiera es pasarlo, tiene que pasarlo con buena nota, porque las plazas son competitivas. Entonces, en ese sentido, también tenemos que tenerlo en cuenta. Siguiente, pues. Siguiente. Es lo mismo que ya hemos comenzado a hablar y hemos hablado de esto. Siguiente. Y tampoco me voy a meter mucho en eso porque en algún momento lo vamos a repasar. Pero más o menos la base que ustedes tienen que tener tanto de la semiología normal del punto de vista cardíaco como la semiología en base a lo que son los soplos. Siguiente. Bien, la próxima clase de las cosas que vamos a hablar nosotros va a ser de examen físico neurológico. Nos vamos a reunir de nuevo el jueves. Para que mañana ustedes lo utilicen para repasar y nos vamos a reunir de nuevo el jueves y viernes para hablar de lo que es el examen físico neurológico. De ahí el 4 de septiembre nos vamos a reunir y la semana del 4 de septiembre también tenemos clase. Así que bueno, vamos a entrar de lleno, la semana del 4 de septiembre vamos a entrar de lleno en todo lo que es la parte cardíaca y después entramos de lleno en la parte que es neurológica y tenemos el primer parcial. Estamos hablando, pues.